Colombia es uno de esos países que la mayoría de personas cree conocer, pero en realidad no conoce en absoluto. Se habla de su café, de sus ciudades, de su historia turbulenta, pero la geografía colombiana es un universo tan complejo, tan extremo y tan contradictorio que cuando empiezas a conocerla de verdad, te cuesta creer que todo eso cabe dentro de un solo país. Colombia tiene costas en 2 océanos al mismo tiempo. Tiene el punto más al norte de toda América del Sur. Tiene selvas amazónicas, desiertos, páramos nevados, llanuras inundables y arrecifes de coral, todo dentro de sus fronteras. Tiene la mayor diversidad de aves del mundo entero. Y tiene datos geográficos tan sorprendentes que la primera vez que los escuchas parecen inventados. Hoy vas a conocer 15 de esos datos, y cuando termines este video, vas a ver a Colombia con ojos completamente diferentes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Colombia es el único país de América del Sur con costas simultáneas en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Esta posición geográfica única en el continente le da ventajas estratégicas enormes. Tiene aproximadamente 1.600 kilómetros de costa caribeña al norte y 1.300 kilómetros de costa pacífica al oeste. Pero esas dos costas no se parecen en nada. La caribeña es cálida, llana, de aguas turquesas y con influencia cultural afrocaribeña. La pacífica es una de las más salvajes del hemisferio, con selva húmeda espesa hasta el borde del mar, lluvias torrenciales casi permanentes, corrientes oceánicas intensas y una biodiversidad marina extraordinaria. Son dos mundos distintos dentro del mismo país. Número 2. La región del Chocó, en la costa pacífica colombiana. Es literalmente uno de los lugares más lluviosos del planeta Tierra. La localidad de Yoró, en el departamento del Chocó, registró durante décadas la mayor precipitación media anual del mundo, con registros de hasta 13.300 milímetros de lluvia por año. Para que te des una idea de lo que eso significa, Bogotá recibe unos 800 milímetros anuales, Madrid recibe unos 430 milímetros y el promedio mundial es de aproximadamente 1.000 milímetros. La selva del Chocó recibe en un solo año lo que muchas ciudades europeas tardan más de 10 años en acumular. Esta lluvia extrema convierte al Chocó en uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, con más de 9.000 especies de plantas vasculares y cientos de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar. Número 3. Colombia tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la cadena montañosa costera más alta del mundo. Sus picos gemelos, el Pico Cristóbal Colón y el Pico Simón Bolívar, alcanzan los 5.775 metros de altura sobre el nivel del mar y están a apenas 42 kilómetros en línea recta del Mar Caribe. Ninguna otra cadena montañosa en el planeta alcanza esa altitud estando tan cerca del océano. La Sierra Nevada es también un sistema geológicamente independiente de los Andes. Se formó por procesos tectónicos diferentes y es más antigua que la cordillera andina. En sus laderas existen 7 pisos térmicos distintos, desde las playas tropicales del Caribe hasta los glaciares eternos de la cumbre. Y en sus territorios viven los pueblos Cogüí, Arhuaco, Huigua y Cancuamo, comunidades indígenas que llevan más de 2.000 años habitando esa montaña y que la consideran el corazón y el origen del mundo. Número 4. Colombia tiene la mayor biodiversidad de aves del mundo entero, sin excepción. Con más de 1.900 especies registradas de forma oficial, Colombia supera a cualquier otro país del planeta en número de especies de aves. Esas 1.900 especies representan aproximadamente el 20% de todas las especies de aves que existen en la Tierra, concentradas en un solo país. Colombia tiene más especies de aves que toda Europa junta, más que todo el continente norteamericano junto, y más que Australia, Oceanía y el Medio Oriente combinados. Esta extraordinaria diversidad existe porque Colombia tiene casi todos los ecosistemas tropicales posibles: selva amazónica, bosque andino, páramo, costa caribeña, costa pacífica, sabana y desierto. Cada ecosistema tiene sus propias especies exclusivas, y la suma de todos ellos produce ese número imposible de creer. Número 5. Los llanos orientales colombianos cubren más de 300.000 kilómetros cuadrados del oriente del país, una superficie mayor que todo Ecuador, y son una de las sabanas más extensas del hemisferio occidental. Pero lo que hace a los llanos especialmente extraordinarios es su transformación estacional. En temporada de lluvias, entre mayo y noviembre, grandes extensiones de los llanos se inundan formando lo que los llaneros llaman el mar de agua dulce. El río Meta, principal arteria de la región, puede multiplicar su caudal hasta 20 veces entre la época seca y la lluviosa.
Esta inundación periódica fertiliza los suelos, alimenta a millones de peces y sostiene una de las poblaciones más grandes de caimanes, garzas, toninas de río y chigüiros, el roedor más grande del mundo, que vive en manadas de cientos de individuos en estas llanuras. Número 6. Colombia tiene el volcán nevado activo más al norte de América del Sur. El Nevado del Ruiz, ubicado en el eje cafetero entre los departamentos de Caldas y Tolima, alcanza los 5.321 metros y mantiene un casquete glaciar en su cumbre a pesar de estar en la zona ecuatorial. Es un volcán activo con erupciones periódicas. En noviembre de 1985, una erupción de magnitud moderada, que en condiciones normales no habría sido catastrófica, derritió parcialmente los glaciares de la cumbre y generó flujos de lodo volcánico, conocidos como lahares, que descendieron por los valles fluviales a velocidades de hasta 60 km por hora. Esos lahares sepultaron completamente la ciudad de Armero, matando a más de 23.000 personas en minutos. Fue la segunda mayor catástrofe volcánica del siglo XX en número de víctimas, después de la erupción del Monte Pelée en Martinica en 1902. El Nevado del Ruiz sigue activo hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. El río Caño Cristales, ubicado en la Sierra de la Macarena en el departamento del Meta, es conocido internacionalmente como el río más hermoso del mundo. Entre julio y noviembre, la planta acuática endémica Macarenia clavijera tiñe el lecho del río de un rojo brillante intenso. Ese rojo se mezcla con el amarillo y verde de otras algas, el negro de las rocas basálticas, el azul profundo de las pozas y el blanco de las cascadas, produciendo un espectáculo de 5 colores simultáneos que no existe en ningún otro río del planeta. El fenómeno ocurre solo durante ese periodo porque la planta necesita un nivel de agua muy específico. Ni demasiado alto que la cubra completamente, ni demasiado bajo que la seque para activar esa pigmentación roja. Durante el resto del año, Caño Cristales es un río perfectamente ordinario. Número 8. Colombia tiene el punto más septentrional de toda América del Sur. La Punta Gallinas, en el extremo norte de La Guajira, es el vértice norte del continente sudamericano, ubicada a los 12 grados, 27 minutos y 46 segundos de latitud norte. Lo que hace esto aún más sorprendente es que Punta Gallinas no es una costa verde y tropical, sino un desierto árido. La Guajira es el único desierto costero de Colombia, donde la temperatura supera regularmente los 45 grados centígrados y las lluvias anuales no pasan de 300 milímetros. En ese desierto extremo viven los Wayuu, el pueblo indígena más numeroso de Colombia con más de 380.000 personas, que llevan siglos adaptados a ese ambiente hostil, con una cultura, una lengua y una arquitectura perfectamente diseñadas para sobrevivir en el desierto más al norte de Sudamérica. Número 9. Colombia alberga parte de la selva amazónica y su ciudad más austral en esa región, Leticia, es completamente inaccesible por tierra. Leticia es la capital del departamento del Amazonas, ubicada exactamente en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú sobre el río Amazonas. No existe ninguna carretera que conecte Leticia con el resto de Colombia. La única forma de llegar es por avión o por río. Esto la convierte en la única capital departamental de Colombia sin ninguna conexión terrestre al sistema vial nacional. La ciudad comparte calles y servicios con la ciudad brasileña de Tabatinga, y los habitantes cruzan la frontera a diario sin necesitar ningún documento, en un ejercicio de integración fronteriza que es único en Sudamérica. Número 10. La cordillera de los Andes entra a Colombia desde Ecuador como una sola cadena montañosa, pero dentro del territorio colombiano se divide en 3 ramales completamente separados: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Esta triple división ocurre solo en Colombia y es única en todo el recorrido de los Andes. La cordillera oriental es además la más particular de las 3 porque se extiende hasta Venezuela, donde toma el nombre de Cordillera de Mérida, y luego dobla hacia el norte formando la Sierra de Perijá, en la frontera colombo-venezolana. Entre las 3 cordilleras colombianas corren los 2 ríos más importantes del país: el Cauca entre la occidental y la central, y el Magdalena entre la central y la oriental. Ambos fluyen hacia el norte y desembocan en el Mar Caribe. Número 11. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el Mar Caribe a más de 700 kilómetros de la costa continental colombiana, pero a apenas 220 kilómetros de Nicaragua. Esta posición anómala generó una disputa territorial que llegó a la Corte Internacional de Justicia y que en 2012 resultó en un fallo que le entregó a Nicaragua soberanía sobre extensas áreas marítimas que Colombia reclamaba como propias.
Colombia se negó a acatar el fallo y la disputa sigue sin resolverse definitivamente. El archipiélago tiene además una peculiaridad cultural extraordinaria. Sus habitantes históricos, los raizales, hablan un idioma propio llamado creole sanandresano, una mezcla de inglés y lenguas africanas que se desarrolló durante la época colonial cuando las islas estaban bajo dominio británico, antes de pasar a manos colombianas en 1822. Número 12. Colombia tiene el 50% de todos los páramos del mundo. El páramo es un ecosistema de alta montaña tropical único en el planeta, que solo existe en los Andes tropicales de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con pequeñas extensiones en Costa Rica y Panamá. Colombia, siendo el país andino con la mayor extensión de cordilleras en latitudes ecuatoriales, concentra la mitad de todos estos ecosistemas del planeta. Los páramos colombianos son cruciales porque actúan como reguladores hídricos naturales, absorben el agua de las lluvias y las nubes, la almacenan en turberas y suelos esponjosos y la liberan gradualmente hacia los ríos durante todo el año, abasteciendo de agua potable a más de 30 millones de colombianos. Sin los páramos, las grandes ciudades andinas del país, incluyendo Bogotá, quedarían sin agua. Número 13. Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de especies de plantas, con más de 51.000 especies registradas. Solo Brasil, que tiene un territorio casi 7 veces más grande que Colombia, supera esa cifra. Esto significa que Colombia tiene una densidad de biodiversidad vegetal por kilómetro cuadrado, que es una de las más altas del planeta. Muchas de esas especies son completamente endémicas, es decir, no crecen en ningún otro lugar del mundo, y una proporción significativa de ellas todavía no ha sido estudiada científicamente. Sus propiedades medicinales, sus usos potenciales en alimentación, en farmacología o en biotecnología son completamente desconocidos. Número 14. El Cabo de la Vela, en La Guajira, es uno de los mejores puntos del mundo para el kitesurf por los vientos alisios constantes que soplan desde el Caribe entre diciembre y abril, alcanzando velocidades regulares de entre 30 y 50 km por hora durante semanas seguidas. Pero lo que hace a este lugar verdaderamente único desde el punto de vista geográfico no son los vientos, sino el paisaje. En el Cabo de la Vela, el desierto rojo y árido de La Guajira llega directamente al mar Caribe turquesa. Las dunas de arena roja y las formaciones rocosas desérticas caen literalmente sobre el agua. Número 15. Colombia tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El Cerrejón, ubicado en La Guajira, tiene una extensión de más de 69.000 hectáreas y es una de las explotaciones carboníferas a cielo abierto más grandes del mundo. Produce alrededor de 30 millones de toneladas de carbón térmico por año, exportado principalmente a Europa para la generación de energía eléctrica. Para mover ese carbón desde la mina hasta el puerto en el Caribe, el Cerrejón construyó su propio ferrocarril privado de 150 kilómetros de longitud y su propio terminal portuario en Puerto Bolívar. Todo esto está en el mismo desierto que la Punta Gallinas, el mismo paisaje que muchos asocian únicamente con arena y calor. La geografía de Colombia esconde bajo sus superficies más inhóspitas algunos de los recursos más valiosos del continente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.